Buenas noches, Gran Canaria, bienvenido y bienvenida a este programa, el programa En Personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Hoy vamos a hablar de la situación política de Mogán y para ello tenemos al portavoz de Suica, Mensei Navarro. Muy buenas noches, Mensei. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, con una polémica que hay en torno a las últimas declaraciones del portavoz del Partido Popular, Michael Santana, que acusa a la concejala Onalia Bueno de no decir la verdad sobre la vivienda vacía de su pareja. ¿En qué momento se llegó a cabo estas declaraciones? ¿Había motivos para ello? Sí, bueno, esas declaraciones del compañero Michael Santana, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Mogán, efectivamente dimanan de una moción que nosotros presentamos en el seno de ese pleno. Un pleno que, por cierto, era un pleno completamente desierto, en el sentido de que no se llevaba ningún asunto a tratar en el orden del día, solo y exclusivamente la aprobación del acta del pleno anterior, o sea, un pleno prácticamente vacío de contenido, salvo dos mociones que se presentaron desde Ciuc de Nueva Canaria y una moción que se presentó desde el Partido Socialista, que es por eso por lo que le decíamos al grupo de gobierno, oiga, ¿cómo es posible que nosotros nos gastemos en ustedes 11 concejales con dedicación exclusiva más de 100 millones de las antiguas pesetas para que después comparezcamos a plenos como este, ¿no?, en los que el único punto del orden del día es la aprobación del acta del pleno anterior? Pero bueno, como le decía, presentamos una moción y la moción, la propuesta de acuerdo era penalizar a los bancos y a las grandes empresas propietarias de viviendas vacías en el municipio de Mogán. Esa era la moción que nosotros planteábamos. La respuesta que recibimos por parte del grupo de gobierno, en palabras de su portavoz, poco menos que era que esa era una actuación ilegal porque ya bastantes que tenían los bancos y las grandes empresas con pagar sus obligaciones fiscales, supongo que el IBI, el impuesto, la contribución, en fin, y demás impuestos, ¿no? Nosotros decíamos que, bueno, que si ellos no sabían cómo materializar el contenido de esa moción, pues le llevábamos dos notas de prensa también de actuaciones habidas por parte de la alcaldía de dos municipios valencianos, que también, curiosamente, son municipios gobernados por el Partido Popular. Concretamente, uno de los alcaldes pues acompañaba a los vecinos y vecinas de su municipio con problemas a la hora de afrontar el pago de su hipoteca a los bancos y, de la mano de los directores de las sucursales y demás, pues renegociaban las condiciones de la hipoteca e imponían cuotas más bajas, ¿no? Pero lo que ya desquició al grupo de gobierno, porque efectivamente es otra herramienta que poníamos en sus manos, era la de expropiar las viviendas vacías propiedad de los grandes bancos y de las grandes empresas. Evidentemente se estudiarían los mecanismos correspondientes para llevarlo a tal fin, pero llevábamos una nota de prensa también de una alcaldesa de un pueblo de Valencia, en la que efectivamente ella, como alcaldesa, pues empujó, por decirlo de alguna manera, la expropiación a los bancos de las viviendas que habían en su municipio y mandó a esas viviendas pues a un batallón de técnicos y operarios que la adecentaron y después se la alquilaban pues a familias sin techo por un alquiler social de un precio simbólico de 50 euros mensuales. Claro, el Partido Popular votó en contra de esta moción amparándose precisamente en eso. Trajeron a la mesa del Pleno un asunto que nosotros entendemos que forma parte estrictamente del ámbito personal, no ya de la compañera Onalia, sino de su propia pareja sentimental, que efectivamente es propietario de una vivienda de protección oficial. Pero oiga, dígame usted, ¿qué tiene que ver el hecho de que la pareja de nuestra compañera sea propietario de una vivienda de protección oficial? Claro, ellos lo tergiversaron todo. ¿En qué sentido? En que lo que decían ellos con sus notas de prensa y también lo que ellos decían en el seno del Pleno, quitándonos la palabra para que la suya se escuchase más que la nuestra, cosa por la que haya sido condenado el señor González, decían que cómo íbamos a penalizar a los propietarios de viviendas vacías. Ojo, nosotros no estamos diciendo que se penalice a cualquier propietario de cualquier vivienda vacía. Estamos hablando de que se penalicen a las viviendas vacías propiedad de bancos y de grandes empresas. De ninguna manera o en ningún momento nosotros manifestábamos que se hiciera contra personas, contra particulares, que era un poco lo que este señor decía y el cómo tergiversaron todo el contenido de la moción. Tanto es así
que vecinos y vecinas de Mogán, a los que le parecía perfecta el contenido de nuestra moción y que además fue respaldada por el resto de fuerzas políticas de la corporación, PSOE, Coalición Canaria, Nueva Canarias y nosotros mismos, un poco la pregunta que nos hacíamos todos era: oiga, usted me está diciendo a mí que vota en contra de esta moción porque la pareja de una concejal es propietaria de una vivienda de protección oficial y absolutamente nada que ver. Entonces, entre otras cosas de las que huelga hablar, pues motivaron incluso que desde la persona de la compañera y no lo sé, de su pareja sentimental, pues se interpongan las correspondientes acciones legales en defensa de su honor y de su intimidad personal, claro. Sí, porque también, según la nota de prensa, según el portavoz del Partido Popular, afirma que Onalia Bueno no da la cara y rehúye el debate para evitar enfrentamientos a unos hechos que todo el mundo de Mogán conoce. Lo que tenemos perfectamente claro es lo siguiente: nosotros como grupo de la oposición tenemos un portavoz y el portavoz, por elección de los compañeros de nuestro grupo, soy yo. A donde no vamos a entrar y con lo que no vamos a contribuir es con denigrar el debate político hasta límites insospechados. ¿En qué sentido? En que no le vamos a dar la mano al grupo de gobierno a la hora de, en la mesa, donde se tienen que tomar decisiones de interés general, llevar temas estrictamente particulares para que sean debatidos en el seno de un pleno. Y evidentemente la compañera Onalia Bueno pues no entró a debatir en ese asunto, primero porque tiene que ver con su vida privada y con su esfera estrictamente íntima y personal, y segundo, insisto, no vamos a denigrar el debate político hasta límites insospechados hablando en el seno de un pleno de cuestiones estrictamente íntimas y personales, y tercero, por mucho que no le guste al grupo de gobierno, el portavoz de Ciuca y la voz de Ciuca en el Ayuntamiento de Mogán soy yo y tengo el honor de serlo yo. Y precisamente porque soy yo quien tiene la voz en el seno, en el pleno del ayuntamiento, pues sería yo el que en cualquier caso redebatiera lo que el señor Michael Santana en este caso pues ponga sobre la mesa. Porque habla también de que debe dar Onalia Bueno explicaciones a la ciudadanía por este turbio asunto. Yo el concepto de turbio no se lo he puesto en ningún momento, eso es algo que pone el señor Michael, y que precisamente emiten estas notas de prensa para no hablar de la verdadera cuestión, que era la que nosotros llevábamos en nuestra moción. Un turbio asunto, yo entiendo que para nada es turbio el hecho que yo acabo de manifestar. Evidentemente ellos lo desvían todo, poniendo esa cortina de humo sobre la realidad de nuestra moción, y precisamente amparándose en eso, votaron en contra de la moción. Insisto, una moción que lo único que perseguía era dar techo a las familias más desfavorecidas de nuestro municipio. En el municipio de Mogán hay 5 viviendas sociales vacías pendientes de adjudicación. 5. ¿Qué ocurre? Que evidentemente nuestro punto de vista y la sensación que a nosotros nos da es que estas 5 viviendas se van a adjudicar ahora, en época preelectoral. ¿Por qué? Porque la sensación que nos da es que al Partido Popular de Mogán le interesa mantener esas viviendas vacías para con su adjudicación de alguna manera obtener un rendimiento electoral, un rendimiento político. Y esa es la sensación que está en la calle, porque les recuerdo que el resto de viviendas sociales se adjudicaron en época preelectoral en el año 2011. Entonces, si esto es así, ¿cómo es posible que hayan transcurrido 3 largos años desde entonces hasta la actualidad y que esas 5 viviendas sociales pendientes de adjudicación a día de hoy no se hayan adjudicado? E insisto, la propuesta de acuerdo que nosotros llevábamos en nuestra moción era simple: propietarios, bancos, grandes empresas de viviendas vacías. O sea, en ningún momento hablábamos de personas físicas o de particulares. Grandes bancos, grandes empresas. Las propiedades que tengan vacías en el municipio de Mogán, pues actuar respecto de ellas para de alguna manera facilitarles un alojamiento a las familias más desfavorecidas de nuestro municipio. O sea, ahora a personas que tengan problemas con la hipoteca, tema de desahucio, ¿qué solución hay en Mogán? Evidentemente, esa es una pregunta que le hicimos también al señor González y por la que también se ofuscó bastante, hasta el punto de llamarnos lengüín incluso. ¿Y por qué le digo esto? Porque en julio del año 2013 nosotros interpusimos en registro un escrito en el que solicitábamos al señor González que a través de su concejala de Bienestar Social o de Servicios Sociales, pues
se nos informara de todas aquellas actuaciones que se habían llevado a cabo desde aquella oficina de asesoramiento a personas con problemas de hipoteca que creó la Concejalía de Servicios Sociales. Entonces, oiga, desde julio del 2013 le interpusimos nosotros este escrito. ¿Qué actuaciones ha llevado usted a cabo desde esa oficina de asesoramiento de afectados por la hipoteca hasta la actualidad? ¿Cuántas familias se han visto beneficiadas? ¿Cuántas no? ¿Cuántas han acudido? Se lo digo porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el Partido Popular, han llegado a un acuerdo con estos desahucios de plataformas encargadas de este tema para cuando haya algún tipo de problema estar asesorados y realmente llevar a cabo este tipo de acciones. Es menester hacer saber a todos los vecinos que nos están escuchando y a todos los televidentes que la moción que nosotros planteábamos desde Ciuca y de la que dimanan todo ese tipo de difamaciones hacia la compañera era una moción que nacía desde la plataforma de afectados por la hipoteca, Stop Desahucio, y que además esa misma moción fue debatida en el Pleno de Ingenio, cuyo alcalde también es del Partido Popular, y fue votada por unanimidad de todos sus representantes. Entonces, eso también se lo hacíamos saber al señor González y a su grupo de gobierno, porque como documentos adjuntos al contenido de la moción le dábamos precisamente ese formato máster de la moción que nosotros planteábamos. Y efectivamente, en ese formato máster, que insisto, nace de la plataforma de afectados por la hipoteca, las direcciones o las actuaciones se dirigían precisamente a eso, a penalizar las viviendas propiedad de los bancos y de las grandes empresas que estuvieran vacías. Entonces, insisto, esa nota de prensa y esas manifestaciones del compañero Michael, tristes manifestaciones del compañero Michael, en la que puso sobre la mesa, insisto, cuestiones estrictamente íntimas y personales y que para nada tienen que ver con la figura de la compañera Onalia Bueno y que pudieran pertenecer en cualquier caso a su pareja sentimental, nada tienen que ver con el debate político, y precisamente por eso rehusamos de contestar a ese tipo de manifestaciones. ¿A qué se debe esto? ¿A falta de argumentos del grupo de gobierno? ¿Ustedes han emprendido alguna acción legal contra estas declaraciones del portavoz del Partido Popular? Sí, efectivamente, nosotros entendemos, Marián, que el grupo de gobierno a día de hoy nada, absolutamente nada tiene que hacer ni que decir respecto de esa actuación política. ¿Por qué? Porque lo único que les queda es esto: ataques estrictamente personales, no ya a lo que nosotros opinamos, no ya al cómo haríamos nosotros las cosas, no ya a la visión que nosotros podamos tener o no del municipio distintos de ella, sino que vienen personalmente a la figura personal, pues de mí, a la figura personal de la compañera grimanesa, nombrando a su padre también en determinadas ocasiones. Van a por la figura personal de la compañera Onalia Bueno, como ustedes pueden comprobar ahí. Van a por la figura personal de su pareja. ¿Para qué? Evidentemente porque nada tienen que decir respecto del quehacer político, ni del aspecto del interés, ni el desarrollo de Mogán. Tanto es así que el juez del juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana condenó el pasado 5 de febrero del 2014 al señor González por una falta de injuria. ¿Por qué? Porque nos llamó golfo. Bueno, si me lo permites, Marián, me gustaría leerte lo que el juez declara aprobado. Y dice: hechos probados, único. Queda probado, y así se declara, que durante un acalorado y encendido debate en el pleno del Ayuntamiento de Mogán, celebrado el día 4 de febrero del 2013, el alcalde, don Francisco González González, llamó a los concejales de Ciuca, doña Onalia Bueno García y don Juan Mencey Navarro Romero, mentirosos patológicos, cobardes, ruines, golfos, iluminados, cínicos, hipócritas y gamberros. Haciendo referencia únicamente al señor Navarro Romero, el señor González González dijo que doña Onalia se escondía detrás de su bulldog, en clara referencia a mí. Y esta es la declaración de hechos probados de esta sentencia, por la que el señor González ha sido condenado por una falta de injuria hacia los concejales de la oposición, en este caso doña Onalia y también yo en este caso. Entonces, que el debate político, que de lo que tenemos que hablar precisamente es eso, de cómo queremos ver Mogán, del desarrollo, del interés general, de la educación, de cualquier otro ámbito político, el señor González, que es quien dirige y modera los debates, lleva el debate político a límites insospechados en cuanto a degradación, hasta llegar hasta estos extremos. Vernos en un juzgado de guardia denunciando las injurias
personales y los insultos que no tenemos por qué aguantar, porque entendemos que no nos está insultando a nosotros, sino que también está insultando a todos los ciudadanos a los que representamos. ¿Cree usted que hay algún alcalde en España que sea tantas veces pues, condenado, ¿no? Condenado tantas veces por violar estos derechos fundamentales? Efectivamente, el señor González no es la única vez. En este caso lo ha condenado un juzgado de instrucción, un juzgado del ámbito penal. Pero es que en el juzgado de lo contencioso administrativo, Marián, no lo digo yo, aquí tengo el amplio abanico de sentencias condenatorias al señor González por su actuación, un total de 9 sentencias y las que quedan por venir. Aquí están todas y cada una de ellas, que las hemos querido traer para que todos los televidentes y muy especialmente los vecinos y vecinas de Mogán sepan quién es realmente el señor González y cómo se comporta en un pleno. Es el alcalde que más condenas en contra suma en las Islas Canarias. No sabemos ya a nivel nacional, pero a nivel regional es el alcalde que más condenas suma por violación de derechos fundamentales de los concejales de la oposición y por ende de los vecinos y vecinas de Mogán, que tienen otra forma distinta de hacer las cosas. Explíqueme, Mencey, por qué los plenos se están acalorando tanto hasta llegar al punto de ir al juzgado. Marián, a día de hoy a nadie se le escapa cómo actúa el señor González. Insisto, no se le escapa a nadie a día de hoy porque es el único alcalde que ha sido condenado 9 veces por violación de derechos fundamentales, también en procedimientos ordinarios, que aquí también tenemos unos cuantos, y también incluso en el ámbito penal, con insultos e injurias hacia la oposición. Pero ocurre solamente hacia Ceuta. Hacia Ceuta, solo y exclusivamente hacia Ceuta y hacia Nueva Canaria. Hay también una condena contra la actuación de este señor, porque todas las fuerzas políticas, en el debate de una moción en relación a los terrenos expropiados del cementerio, tanto yo como la compañera Pino, como la compañera Catalina, le cedimos nuestro tiempo de intervención a la compañera Isabel Santiago de Nueva Canaria, porque era junto con nosotros la proponente de la moción, ¿vale? De la mano de Ceuta también. Entonces el señor González en un primer momento estuvo de acuerdo en que nuestros 5 minutos, los de la compañera Pino del PSOE y los de la compañera Catalina Cárdenas de Coalición Canaria, los sumase todos en su figura la compañera Isabel Santiago. Pues cuando Isabel Santiago iba a hacer uso de esos 20 minutos, el señor González dijo que no, que nosotros habíamos renunciado a nuestro tiempo de intervención y que ella solo disponía de 5 minutos. Nosotros llevamos eso también a los juzgados y tribunales y nos dieron la razón. Y además, esa sentencia dice textualmente que no se le permitió a la compañera Isabel usar el tiempo cedido por el resto de los portavoces, y la moción la cerró el señor González con un monólogo de 20 minutos. Y lo dice la propia sentencia, un monólogo de 20 minutos. Oiga, resulta que a mí me da solo 5, al resto de los compañeros igual, y usted puede estar hablando del tiempo que quiera, cuando usted es el primero que tiene que dar ejemplo y cumplir con lo que dice el reglamento. La respuesta del señor González es, yo soy el alcalde, y como soy el alcalde yo no le tengo que dar cuenta a ustedes de lo que hago. Y precisamente por eso, 9 sentencias que suman contra, más esta en el ámbito penal. ¿Por qué pasa esto en el municipio de Mogán? Es que es lamentable. Es que es lamentable. Y después resulta que todas las notas de prensa que ellos emiten, no hay ninguna en la que prácticamente no se diga que nosotros pues mantenemos conductas gamberras, que somos unos cínicos, que somos unos mentirosos, que tratamos de confundir a la población, que tratamos de confundir a los vecinos. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Entiendo que evidentemente estamos haciendo bien nuestro trabajo. Somos felicitados además, y lo digo con toda la humildad del mundo, por los vecinos y vecinas de Mogán, que por primera vez en la historia del municipio ven que hay oposición en el Ayuntamiento de Mogán, y ven no solo un grupo de gobierno, sino una oposición que fiscaliza y controla el grupo de gobierno, y que además lo hace de una forma pública, notoria, y que llega al vecino, porque tenemos que decir que el señor González no nos permite entrar a la radio televisión pública de Mogán. La radio televisión pública de Mogán, que pagamos todos los moganeros, en 3 años, nosotros hemos ido 3 veces. En 3 años, 3 veces. Y en la misma suerte han tenido el resto de compañeros portavoces del resto de grupos políticos. Entonces, evidentemente, que diga el señor González en qué consiste nuestro comportamiento gamberro en los plenos, porque hasta donde yo sé, quien únicamente ha sido condenado por un juzgado
por injuria es él, y quien únicamente ha sido condenado en los juzgados de los contenciosos administrativos, tanto en procedimientos ordinarios como por violación de derechos fundamentales, también es él. Nosotros no tenemos ni una sola condena, ni una sola. Entonces, evidentemente, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Y sí me gustaría decir también, Marián, que evidentemente esta no es la imagen que queremos para el municipio de Mogán. Pero claro, los vecinos y vecinas que nos están escuchando y que nos están viendo tienen que entender que cuando a nosotros se nos impide el ejercicio de un derecho, que además es un derecho fundamental, y que no lo ejerzo yo, lo están ejerciendo cerca de 1.700 personas que nos dieron a nosotros su confianza. Y ya no hoy solo 1.700 personas, estamos representando ahí a Mogán. Y usted, cuando nos cerciona un derecho fundamental, nos lo está cercenando a todos los vecinos de Mogán, que somos a los que representamos. Entonces, es una cuestión que no se la vamos a seguir permitiendo. Tengo entendido también que ustedes también acudieron al diputado del Común, don Jerónimo Saavedra Acevedo, en relación al tema... Claro, nosotros había un tema de la artículo, censura en los plenos. efectivamente, el famoso artículo 107 del Reglamento Orgánico Municipal, que prohibía grabar los plenos sin la previa y discrecional autorización del señor González. Evidentemente, eso también lo hemos conseguido y se ha anulado el contenido de ese artículo. ¿Por qué? Porque choca frontalmente con la libertad de expresión. Entonces, es que esto viene de largo, porque, por ejemplo, esta sentencia, sin ir más lejos, nosotros interpusimos esta denuncia el 4 de febrero del 2013, o sea, hace poco más de un año, ahora mismo. ¿Por qué? Porque llevábamos desde junio del 2011, que fue en el pleno de constitución del Ayuntamiento de Mogán, de la actual corporación, llevamos soportando insultos desde junio del 2011. De junio del 2011 a febrero del 2013, son cerca de 2 años, muchos insultos tuvimos que soportar. Muchos insultos tuvimos que soportar, hasta que llegó el momento en el que efectivamente pues, nos llamó mentirosos patológicos, cobardes, ruines, golfos, iluminados, cínicos, hipócritas y gamberros. A mí personalmente me llamó bulldog. Y nosotros entendíamos ya que, bueno, si este señor no atiende a nuestros requerimientos de moderación, no atiende a nuestros requerimientos de saber estar, no atiende a nuestros requerimientos de, es usted un alcalde, compórtese de conformidad con la figura que ostenta. Oiga, que no estamos en cualquier sitio y que usted no me puede llamar de cualquier manera. Es que además estamos en el pleno de la corporación. O sea, un lugar solemne que merece el máximo de los debidos respetos, por mucho que sean diferentes nuestras opiniones, y usted sistemáticamente insultándonos, literalmente hablando. Ya está bien. Fue en este momento, después de estar más de 1 año y medio, 2 años, aguantando insultos sistemáticamente, cuando dijimos, bueno, si nosotros no somos capaces de decirle a este señor, o de hacerle ver a este señor cómo se tiene que comportar, pues que se lo diga un magistrado, que se lo diga un juez. Y fue a partir de entonces cuando nosotros interpusimos esta denuncia. Entonces, claro, no podemos permitir que el señor González siga haciendo de los plenos municipales un circo, dicho sea con todos los respetos, trayendo temas que nada tienen que ver con el orden del día, temas que incluso nada tienen que ver con la moción que nosotros presentábamos, y aguantando insultos continuos y constantes y con violación sistemática de derechos fundamentales de los concejales de la oposición y por extensión también de los propios vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Mogán. Otro tema es porque el grupo de gobierno en el pleno de principio de mes llevaron una moción, usted llevó una moción para bajarse los plenos y el grupo de gobierno votó en contra de esa bajada de sueldo, sí, de sueldo en el pleno. Bueno, a día de hoy todos sabemos que está en vigor la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Entonces, esa ley para los municipios de 22.000 habitantes, que son los municipios en este caso, como el de Mogán, que tiene en torno a los 22.000 habitantes, pues dice que un alcalde de un municipio de 22.000 habitantes puede cobrar como máximo 55.000 euros brutos al año, ¿vale? El alcalde de Mogán cobra 80.000 euros brutos al año, cobra 25.000 euros más de lo que debiera cobrar según esa ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. ¿Qué ocurre? Que en una de las disposiciones adicionales de esa ley se dice que si se cumplen determinados parámetros, ¿vale? El alcalde puede seguir manteniéndose su sueldo como máximo hasta junio del año 2015,
que es cuando se constituyen los nuevos plenos después de las próximas elecciones. A partir de ahí ya esa ley es vinculante, y son esos sueldos los que se tienen que cobrar. Entonces, claro, nosotros le decíamos al señor González, oiga, adáptese usted el sueldo a lo que dice la ley. La ley dice que usted tiene que cobrar a día de hoy 55.000 euros brutos anuales y está cobrando 80.000. Está cobrando usted por encima de los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, de Telde, que son grandes ciudades, e incluso de San Bartolomé de Tirajana. El alcalde de Mogán es el alcalde de Gran Canaria, que más cobra. De Gran Canaria, el alcalde que más cobra es el alcalde del municipio de Mogán, que está cobrando cerca de 5 millones de las antiguas pesetas brutas anuales, más de lo que debiera estar cobrando según la ley. Por otro lado, un concejal de Mogán cobra en torno a los 64.000 euros brutos al año. ¿Tienen dedicación exclusiva? Tienen todos dedicación exclusiva. Entonces, si nosotros vemos lo que cobra, lo que nos cuesta a nosotros mantener a estos 11 concejales, 10 y el alcalde, son más de 100 millones de las antiguas pesetas. Se dice pronto. 100 millones de las antiguas pesetas al año están destinadas a pagarles a estos 11 señores, cuando después a los plenos se va a insultar, se va a cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos y se van con plenos completamente desiertos, donde el único punto resolutivo es la aprobación del acta del pleno anterior. Mogán está políticamente y administrativamente parada, completamente parada. Un concejal de Mogán, que insisto, cobra alrededor de los 64.000 euros brutos anuales, cobra más que la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana y que el alcalde de Ingenio, que están en torno a los 47.000 euros. O sea, ellos están cobrando cerca de 20.000 euros más brutos anuales. Se dice pronto, se dice pronto. Entonces nosotros presentamos esa moción. ¿Ese dinero luego se ve reflejado luego en su labor? Pregunto. Evidentemente no, evidentemente no. ¿Por qué? Porque, insisto, el ejemplo más claro y más notorio y más público es la propia convocatoria de pleno, que no la he traído conmigo y por eso me disculpo, pero en el último pleno del Ayuntamiento de Mogán, el único punto resolutivo que se tomó fue aprobar el acta del pleno anterior. Nada más. Si nosotros nos presentamos las mociones nuestras, allí se aprueba o no el acta del pleno del pleno anterior, nos levantamos y nos vamos. Y en Mogán no se hace absolutamente nada más. Nada más. Otra pregunta es la casa del tostador, que se ha derrumbado, y cómo ha quedado el tema, porque realmente es una casa que estaba datada, ¿no?, con el FEDAR. Así es. Y entonces realmente cómo quedó el tema. Hubo un llamamiento por parte del Cabildo y quien derrumbó esa casa fue personal del Ayuntamiento de Mogán. Fue personal del Ayuntamiento de Mogán con un tractor municipal también. Nosotros tenemos que recordar que fue, efectivamente el 26 de diciembre del 2013 fue cuando se tiró por parte del ayuntamiento, porque el personal y la maquinaria era municipal, se tiró parcialmente esa casa del tostador que está recogida en el patrimonio etnográfico del Cabildo de Gran Canaria. Entonces, tiene una especial protección, creo que era una protección del grado 8, categoría 8, que es bastante. Entonces, por parte del ayuntamiento se derribó parcialmente esa casa con el único objetivo de ensanchar el arsén. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos que ensanchar el arsén? Pues precisamente para dotar de aparcamiento el velatorio del casco de Mogán, que está en la Cruz Roja. Insistimos, un local privado en el que se han invertido 360.000 euros en acondicionarlo. Sí, es cierto, el local a día de hoy está más bonito, después de haber inyectado cerca de... Pero no es propiedad municipal. No es propiedad municipal, lo tenemos que devolver en un futuro a la Cruz Roja y no elimina las reales limitaciones que tiene el local. Sigue teniendo una entrada defectuosa, sigue teniendo aquella pendiente en las escaleras, sigue sin tener salida de emergencia. Se sigue teniendo la accesibilidad, o sea, el tema de la accesibilidad para personas mayores. La accesibilidad para personas mayores, pues van a instalar una silla mecánica. Lo único que van a hacer, cuando todos sabemos
que en nuestros pueblos, cuando se van a velar a los difuntos, van todos nuestros mayores pues en masa, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a tener? A nuestros mayores arriba en la carretera esperando turno, como en la charcutería, para bajar y subir por la escalera, por la sillita mecánica esa. Además, a día de hoy se va a tener que seguir cerrando un carril de la carretera general. ¿Por qué? Porque la entrada del velatorio da con la carretera general y sigue sin tener aparcamiento. Por eso le decíamos nosotros, oiga, coja usted nuestra alternativa. Nuestra alternativa es ese dinero, 60 millones de las antiguas pesetas, que va a inyectar en un local privado, inyéctelos usted en los terrenos expropiados que están por encima del cementerio, yo estoy hablando de Mogán Casco, invierta ese dinero por encima del cementerio, haga un parque similar al parque de San Juan, el Telde, que recuerden que tienen también dentro el cementerio, e incluso puede hacer usted una capilla y puede ampliar el cementerio hacia atrás. Hay un informe técnico municipal que aplaude la ampliación del cementerio hacia atrás, hacia los terrenos expropiados, y usted hace una sola actuación en la que reorganiza incluso toda la parte alta del casco, el tráfico, los aparcamientos, una capilla, un parque, el propio velatorio. Entonces, evidentemente, el señor González no dio su brazo a torcer y puso allí el velatorio. ¿Con qué se encontró? Con que sigue sin tener aparcamiento. Entonces, habló con una comunidad de propietarios que está justo a la izquierda, mirando hacia el velatorio, justo a la izquierda, para que le cedieran al ayuntamiento toda la zona ajardinada del complejo. Le diría que no. Claro, los propietarios dijeron, mire, esa es la única zona jardinada que tenemos. Además, nosotros cuando hipotecamos nuestras propiedades, la hipotecamos con esa zona jardinada, y ya que es el único jardín que yo tengo, no se lo voy a ceder al ayuntamiento para que usted haga aparcamiento. ¿Y qué única alternativa le quedaba al señor González? Pues los aparcamientos que están al lado de la policía. Claro, está a cerca de 200 metros del velatorio. Tiene que ensanchar el arsén para conectarlo. Y como le molestaba esta casa, insisto, protegida de patrimonio etnográfico por el Cabildo Insular de Gran Canaria, pues le metió la pala y la tiró al suelo y ya está. Nosotros le dijimos... Ahora, ¿cómo se recupera esa casa? Efectivamente, nosotros le decíamos, oiga, primero la ha tirado cuando no la tenía que haber tirado. Segundo, actúe usted de forma inmediata a la hora de rehabilitarla, porque si no actúa de forma inmediata, se va a seguir cayendo, como efectivamente se cayó después de las últimas lluvias en Mogán, que se terminó de caer toda la parte trasera de la vivienda, y tenemos fotografías que lo acreditan. Entonces, oiga, presentamos la denuncia contra el concejal de Vías y Obras, don Julio Mejía, y presentamos esa denuncia precisamente por eso, porque usted entendemos que haya podido cometer un delito contra el patrimonio histórico, ¿de acuerdo? Lo que no entendemos es lo siguiente. ¿Desconocía el patrimonio histórico, patrimonio etnográfico que tiene Mogán? Él no puede haberlo desconocido, porque eso obraba en los archivos del municipio de Mogán, cuando se estaba haciendo todo el tema del plan general, que eso prefiero yo ahorrármelo de momento, porque también se lo vamos a poner en conocimiento de los tribunales, por si el señor Julio Mejía se le ocurriera decir que no tenía conocimiento de que esa vivienda estuviera protegida. Pero es que, oiga, aunque no tuviera conocimiento, infórmese usted primero antes de meter la pala del tractor a una vivienda de ese tipo. En cualquier caso, y yo siempre me gusta poner este símil que le voy a decir, todos los gran canarios vamos a pagar la rehabilitación de esa vivienda. O sea, viene un señor con maquinaria municipal, tira por su capricho individual esa vivienda protegida, y ahora el Cabildo Insular de Gran Canaria es quien tiene que costear la rehabilitación de esa vivienda con dinero de todos los gran canarios, por el capricho de una persona individual que está en su condición de concejal. Y yo me pregunto, ¿se ha exigido desde el Cabildo algún tipo de responsabilidad por haberme metido la pala de tractor deliberadamente a esa vivienda? Y el ejemplo que suelo poner, para que todos nos entendamos, es el típico menor grafitero, que con su spray, con su graffiti, pues, que insisto, el graffiti es un arte, pero para desarrollarlo en sitios habilitados al efecto. No podemos hacer un graffiti en cualquier pared de cualquier vivienda, en cualquier ciudad. Entonces, oiga, el ejemplo que yo pongo es un niño o un menor con su graffiti, pues hace un graffiti en una pared, se le pilla, oiga, ese menor tiene que responder, o los padres de ese menor tienen que responder, pagará la correspondiente multa, y además se tiene que hacer
cargo del borrado del grafiti, se le abre el correspondiente procedimiento administrativo, se le instruye y se le sanciona. Oiga, si eso ocurre con un grafiti en una pared que para nada está protegida, ni mucho menos, ¿por qué ocurre en este caso en el que un concejal tira deliberadamente de forma parcial la vivienda y no se le exige ningún tipo de responsabilidad? Y no solo no se le exige ningún tipo de responsabilidad, sino que además la rehabilitación de lo que tiró este señor la tenemos que pagar con fondos públicos. Y en este caso, de todos los Gran Canarios. ¿Por qué no se le exige a ese señor que de su patrimonio personal o de su dinero personal, que pagamos todos los moganeros, pague la rehabilitación de ese muro? ¿Por qué la tenemos que pagar con fondos públicos? Y es más, a día de hoy el Cabildo Insular de Gran Canaria, Partido Popular, ha abierto algún tipo de expediente a este señor, también del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Mogán, para exigirle responsabilidades. Esta es otra de las preguntas que están también pendientes de dilucidar. Y el próximo día 17, que si no recuerdo más es ahora el lunes de la semana que viene, estamos citados la compañera Isabel Santiago de Nueva Canarias y yo, que fuimos los que firmamos la denuncia, para ratificar la denuncia en el juzgado, y entiendo que ya después pues se le tomará declaración al señor Julio Mejía. En cuanto a la Casa del Tostador, ustedes pues se han ratificado en el juzgado, ¿no? Entonces, el 17. El 17. ¿Y el Cabildo no ha dicho nada al respecto sobre este tema? Por eso nos preguntábamos, oiga, ustedes como Cabildo Insular de Gran Canaria, cuando se ha derribado parcialmente una vivienda que está protegida por ustedes, ¿ustedes qué tipo de procedimiento han abierto a la hora de exigir responsabilidades? ¿O qué pasa? Que como es un compañero del Partido Popular en el municipio de Mogán y nosotros somos del Partido Popular en el Cabildo Insular de Gran Canaria, no se va a abrir ningún tipo de expediente sancionador o ningún tipo de expediente que de alguna manera exija responsabilidades por haber hecho eso. Es una pregunta que entiendo deberá de responder pues los responsables del Cabildo, los responsables del Ayuntamiento en este caso, pero que vamos a estar detrás de ellos. Terminamos, Mensei Navarro, como portavoz de SUCA, de todas las mociones que ustedes han presentado, porque ya estamos ya pues sobre el mes de febrero o marzo, estamos en marzo ya, queda hasta junio del 2015, cuando serán las próximas elecciones municipales. De todas las mociones que han presentado, ¿hay alguna moción que el Grupo de Gobierno del Partido Popular de Mogán se las haya aprobado, haya aprobado en pleno y se hayan ejecutado? Sí, por supuesto. Bueno, que se hayan ejecutado, que a nosotros nos coste, ahora sí un poco, porque claro, me pillo un poco en 33, pero nosotros, a grosso modo, nosotros presentamos una moción. A día de hoy, en pleno siglo XXI, hay barrios en el municipio de Mogán, que es el primer municipio turístico después de San Bartolomé en Canarias, y yo me atrevo a decir que incluso en España, desde la humildad, pues hay barrios que no tienen saneamiento, red de saneamiento. Entonces nosotros nos percatamos de esto y evidentemente, debido a una serie de informes de los que ya hemos hablado también en este mismo medio, que decían que pudieran estar contaminándose los acuíferos, precisamente por carecer estos barrios de red de saneamiento, pues llevamos una moción, al pleno del ayuntamiento para que efectivamente se iniciaran los trámites para la red de alcantarillado en los barrios de Barranquillo Andrés y Soria. A día de hoy, el señor González lo único que ha hecho es encargar la redacción del proyecto para la red de saneamiento del barrio de Soria, pero ha dejado pendiente, para el barrio de Barranquillo Andrés, pero ha dejado pendiente la de Soria. Otra moción de vital importancia, que también hemos conseguido la unanimidad y el apoyo de toda la corporación, es a la hora de realizar las actuaciones que sean necesarias para la construcción de una desaladora en Playa de Mogán. Una desaladora que estaba contemplada desde el año 97 en el Plan Hidrológico Insular de Gran Canaria, y que a día de hoy, desde el 97 al 2014, y tras 12 años de mayoría absoluta del Partido Popular, no se ha realizado a día de hoy en Playa de Mogán, hasta el punto de existir un informe en el Ayuntamiento de Mogán que dice que los pozos se están quedando desabastecidos y que las aguas de algunos pozos se estaban salinizando, y que un poco menos que recomendaba también en determinadas ocasiones la racionalización del agua. Tanto es así que lo que fue la gota que colmó el vaso fue que Costa Canaria Beneguera, que era un suministrador de agua al Ayuntamiento de Mogán,
pues llama al ayuntamiento y dice que van a dejar de suministrar agua precisamente porque se están quedando sin agua y esa agua la quiere para sus cultivos. Ese día o al día siguiente o por ahí, el director del Cordial de Mogán recibió una llamada, al parecer a su teléfono móvil, que decía que le iban a dejar de suministrar agua al ayuntamiento al día siguiente de haber sido la llamada, que se quedó. Oiga, ¿cómo es posible que usted me diga a mí esto cuando yo tengo alojado en mi hotel a 2.000 personas? Y ahora usted me dice que mañana me corta el agua y me deja de suministrar. Y por parte del concejal de turismo lo que se le dijo es, pues contrate usted cubas de agua y llene sus depósitos. Afortunadamente nunca se quedó desabastecido de agua el complejo. Es cierto que hubo unas cubas de agua por ahí suministrando agua a Playa de Mogán y que a día de hoy se están llevando a cabo todas las actuaciones por parte del ayuntamiento para la construcción de una desaladora que fue empujada desde el minuto cero por Ciuca Mogán, y gracias a Dios y afortunadamente todos los vecinos del barranco de Mogán saben que esa actuación fue iniciada y empujada desde la oposición. Imagínese esa repercusión mediática en la prensa, no solamente nacional e internacional, de todos los turistas que vienen que son fieles turistas a Mogán. Es que Mogán, Marián, está completamente parado. O sea, cuando yo digo que Mogán está parada literalmente hablando. O sea, nosotros presumimos de tener 100% de ocupación turística, presumimos de ir a las grandes ferias internacionales, Berlín, Londres, Madrid. Y realmente usted, cuando el turista llega aquí, ¿qué ofrece? Evidentemente este clima. Tenemos el mejor clima del mundo, afortunadamente, y precisamente por eso vienen los turistas a visitarnos y somos una primera potencia turística. Pero oiga, tenemos enclaves sin red de saneamiento, no tenemos plan general, tenemos toda la inversión turística bloqueada, los empresarios atados de piel y mano no se atreven a invertir en Mogán por la inseguridad que existe desde el punto de vista urbanístico. Recuerden que Mogán se está rigiendo por las normas subsidiarias del año 87. ¿Por qué? Porque el Partido Popular de Mogán, en 12 años de gobierno con mayoría absoluta, no ha sido capaz de tener un plan general para Mogán. Entonces, muchísima inversión se nos está fugando. Pero bueno, afortunadamente, insisto, toda esta información ya está en la calle. Todos los vecinos y vecinas de Mogán saben que tenemos un grupo de gobierno que nos cuesta más de 100 millones de las antiguas pesetas al año y que sin embargo el trabajo que debieran hacer no se materializa para nada, ni en gestión ni en absolutamente nada que se le parezca en el municipio de Mogán. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Espero que la entrevista del portavoz de Ciuca Mogán, Mensei Navarro, haya sido sagrado. Recordaros que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.